Press. Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días, Lick. Buenos días. Vamos a seguir practicando con los ciclos de repetición, los contadores y los acumuladores. Bien. En este ejemplo, vamos a calcular el promedio de una serie de números. Primero vamos a preguntar cuántos números se van a leer. O sea que el usuario va a decir cuántas iteraciones va a tener el ciclo. Dentro del ciclo, aquí lo tenemos, vamos a leer los números. ¿Okay? Ahora, ¿qué es un promedio? Un promedio es, si yo leo 5 números, los tengo que sumar, o sea, tener la sumatoria de esos números, y esa sumatoria la voy a dividir entre 5, que es la cantidad de números que yo leí. Eso me va a dar el promedio o la media aritmética. Así que la media aritmética es igual a la sumatoria de los elementos dividida entre el número de elementos. Entonces, miremos nuestra definición de variables. Tenemos el número que vamos a leer, ¿verdad? El contador, que va a ser la variable de control de nuestro ciclo de repetición. Suma, donde yo voy a ir acumulando o sumando los números que vaya leyendo. Y la variable de límite, que va a indicar hasta dónde llega el ciclo de repetición. Tengo la variable media, que es donde voy a guardar la división del acumulador, o sea, la sumatoria de los números entre el contador. Inicializo, ¿verdad? La media, que se me olvidó inicializar la suma, que es el acumulador. Ahí está. E inicializo el contador. Ahora, vamos a preguntar cuántos números va a leer. Dijimos que el usuario va a decir cuántos números se van a ingresar. Entonces, ese dato lo leemos en límite. Entonces, sabiendo cuántos números se van a ingresar, tengo que diseñar mi expresión lógica utilizando mi variable de control. Y estoy diciendo que mientras el contador sea menor o igual al límite, si él me dice acá, voy a leer 10 números, obviamente el ciclo de repetición no tiene que pasar de 10. Por eso estamos diciendo mientras el contador sea menor o igual a 10. Entonces, si eso se cumple, tenemos aquí que pregunto el ingreso del número y lo leo en la variable. En este punto acá, utilizando la variable suma, que es el acumulador, estamos acumulando los números que vamos leyendo en el algoritmo. Entonces, miren, suma es igual a suma más num. Y voy contando, o sea, tengo que ir incrementando la variable de control de mi ciclo. Entonces, conta es igual a conta más 1. Entonces, fin mientras, ya sabemos que este bloque se va a repetir ¿cuántas veces? Mientras sea menor o igual al límite. ¿Qué voy a obtener cuando salgamos del fin mientras? Bueno, lo que voy a obtener es, en suma, la sumatoria de los números, porque los voy acumulando. Bien, ahora, la voy a dividir entre límite. ¿Qué dato me determina la variable límite? Miren, aquí está. ¿Cuántos números va a leer? Ese dato lo leo en límite. Si fueron 5 números, entonces voy a dividir entre los 5 números. Si fueron 20 números, voy a dividir entre los 20 números. Entonces,
acumulador entre el número de elementos que se ingresaron, eso me va a dar la media. Y después imprimo el dato. Comprobemos. Pregunta, ¿cuántos números se van a leer? Esta pregunta de acá. Digamos que se van a leer 6 números. Por lo tanto, límite tiene valor 6. Ingreso número 1. El primer número voy a decir que es 45. El segundo número, 7. El tercero, 12. El cuarto, 89. El quinto número, 33. El número 6, voy a decir que es 30. Ahí están los 6 números ingresados, miren. La media de los números es de 36. Estoy imprimiendo esto. O sea que sumó 6, 45, 7, 12, 89, 33, 30. El resultado de eso lo divide entre, ¿cuántos números ingresaron? Entre 6. Esa es la media aritmética. Revisemos el diagrama. Entonces aquí tenemos el diagrama, definición de variables, inicialización, acumuladores y contadores. Preguntamos antes de entrar al ciclo de repetición cuántos números se van a ingresar. Leemos el dato en la variable límite. Entonces aquí está graficado el ciclo mientras. Entonces, mientras contador sea menor o igual al límite, si es verdadero, hacen las acciones que están dentro del ciclo. ¿Cuáles son? Solicito que se ingrese el número, leo el número, lo voy acumulando, voy contando, ¿verdad? Incrementando la variable de control del ciclo. Después la línea de flujo indica que tengo que hacer un retorno al mientras para evaluar esta condición y determinar si es verdadera, nuevamente ingreso al ciclo. Pero si es falsa, me va a llevar a la siguiente acción después del final del ciclo, que es el cálculo de la media y la impresión de ese dato. ¿Okay? Entonces, miren, aquí visualmente nosotros podemos apreciar, ¿verdad?, cómo se representa la iteración de un ciclo de repetición. La línea de flujo siempre va a retornar, ¿verdad?, a el encabezado del ciclo de repetición, en este caso al mientras. Y siempre va a tener su parte verdadera y su parte falsa. Verdadero mientras el ciclo se repite. Falso cuando ya la variable de control pasa del valor que tiene límite. Por ejemplo, para que esto sea falso, ¿cuál es el valor que debe de tener conta? ¿Alguien sabe? 7, Lic. 7, porque en el ejemplo que yo puse, que dije que eran 6 números, te digo, vamos a leer 6 números. Entonces el límite es 6, mientras contador sea menor o igual a 6. Entonces va a entrar con valor 1, va a hacer todo esto, se incrementa. 1 más 1, 2. Entonces conta, tiene valor 2. Regresa y vuelve a evaluar. 2 menor o igual a 6, verdadero. Nuevamente, ingresa, hace todo esto e incrementa conta en 1. Ahora tiene valor 3. Va a regresar, evalúa la expresión lógica, 3 menor o igual a 6, sí. Entonces vuelve a ingresar, etcétera. Supongamos que ya vamos en conta, valor 6, acá. Entonces, conta más 1 me dio 6. Entonces, nuevamente tengo que regresar. Y evalúo. Conta es 6 y límite 6, entonces se cumple. 6 es menor o igual a 6. Porque aquí está el símbolo de igual. Entonces, verdadero entra e incrementa conta. Ahora, si conta era 6 más 1, da 7. Entonces, regreso.
O sea, yo en este punto no puedo decidir si va a volver a entrar al ciclo. Quien lo decide es la expresión lógica acá. Entonces regreso aquí con conta valiendo 7. ¿Es conta menor o igual al límite? Falso, porque ahora es valor 7 y límite 6. Entonces ahora conta es mayor. Como no se cumple la condición, me voy al falso y que hay fuera de ciclo. El cálculo de la media aritmética y su impresión. Esta es una de las razones por las cuales no puse en la división suma entre conta, porque cuando salga del ciclo conta vale 7, ya que es el valor que debe de tener para poder salir del ciclo. Entonces, ojo con esto, siempre hay que saber eso. O sea, conta no quedó con valor 6, porque me dijeron que leyera 6 números, porque con 6 el ciclo siempre se cumple. O sea, el primer valor que va a hacer que el ciclo ya no se cumpla es cuando pase de este valor. En el caso de los 6 números, entonces sería 7. Entonces, si yo vengo acá y digo suma entre conta, estoy dividiendo suma entre 7, lo cual no es cierto, porque solo leí 6 números. ¿Entendieron? Eric, Sí. Entonces, hubiera sido un error en el cálculo de la media que yo hubiera puesto conta acá, a menos que yo hubiera dicho suma entre conta menos 1, para quitarle ese valor 1 y dejarlo nuevamente en 6. Esto de acá. Yo sé que al salir del ciclo, conta tiene valor 7. Por ejemplo, si se ingresaron 6 números. Bien. Así que aquí yo no puedo dividir entre conta, porque si ingresé 6 números, la división tiene que ser entre 6. Pude haber hecho esto. Decir conta menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Si conta tiene valor 7, le resto 1, me quedan 6. Desde aquí dividiría suma entre 6. Ahí estaría correcto. Siempre hay que tener en cuenta eso. ¿Con qué valor sale la variable de control una vez que ya no puede entrar al ciclo de repetición? Porque puede ser que no hayamos preguntado aquí. ¿Qué tal que yo no pregunto esto? Sino que lo hubiera controlado con respuesta. Pues ahí cambiaría el asunto. Ahora, hagamos una variante de esto. Antes que nada, ¿tienen dudas con este algoritmo? no, Eric. No, Lick. No, Lick. Bueno, entonces aquí, no. Entonces aquí determinamos la media aritmética de todos los números que se leyeron. Pero ¿qué tal que yo quiero clasificar? Yo quiero saber cuánto es la media aritmética de los números menores a 50 y cuánto es la media aritmética de los números 50 o mayores. Entonces son dos medias aritméticas. ¿Qué modificaciones le tendría que hacer al ejercicio? Primero, en la definición de variables. Pensemos en eso. Dividir num entre límite. No, son dos medias las que estoy pidiendo. Ahorita solo hay una media. Ahorita voy sumando en esta variable todos los números que se ingresan. Pero ahora me están pidiendo que clasifique. Tengo que, o sea, tener una media aritmética para los números que son menores a 50 y otra media aritmética para los números que son 50 o mayores. Entonces, ¿cuál es la modificación al algoritmo? Primero revisemos la definición de variables. ¿Voy a ocupar otras variables? Va a ocupar un segundo contador. Voy a ocupar un segundo contador. Miren, pensemos acá. ¿Cuántos números va a leer? Él siempre me va a decir 20 números. Ok, voy a leer 20 números. Yo no le voy a preguntar cuántos números mayores de 50 va a leer.
¿Y cuántos números menores de 50 va a leer? No, sigue la misma pregunta. Así que yo creo que este límite no se modifica. Ni el contador, porque el contador me va a ir contando los números que vaya leyendo independientemente de si son mayores o no a 50. Este lo vamos a dejar solo como función de controlar el ciclo de repetición. Es su única función. Pero es cierto, yo tengo que contar los números que son menores a 50 y por otro lado contar los números que son 50 o mayor. Te ocupo otros contadores. Entonces ya dijimos que conta es la variable de control del ciclo. ¿Ok? Pero necesito, por ejemplo, conta, dijimos menor a 50. Y conta mayor a 50. Como son contadores, van a ser enteros. Ahora, acordémonos que esta es la media. ¿Nos basta con esta variable para determinar la media? No, ¿Cuántas ocupamos? ¿Cuántas variables para calcular la media? ocupa otras dos para Ocupo dos. contarlo. Ocupo dos, ¿verdad? Y aquí solo tengo una. Entonces vamos a ver, media menor a 50, media mayor a 50. Bien, entonces aquí tengo que inicializar media mayor a 50, media menor a 50. Las inicializo y también mis otros contadores. El conta de los que son menor a 50 y el conta de los que son mayor a 50. Inicializo esos contadores. Perdón, 0. ¿Estará correcto? ¿O me falta otra variable? No le falta la media en general. O sea, No, no la va a porque, sacar. no, ya no. La media en general ya no. Solo vamos a tener la media de los números 50 mayores y la media de los menores a 50. Ya no vamos a tener la media general. ¿Me faltará otra variable? ¿A qué es igual una media? Según les expliqué. ¿A qué era igual una media aritmética? La suma de todos los números divididos entre la cantidad de números. Ajá. Entonces, la cantidad de números me la dan estas dos. ¿Y la suma? ¿Qué variable me la va a dar? La suma menor que 50 y la suma mayor que 50. Exacto, todavía no tengo acumuladores, porque este era para una media general. Me sumaba todos los números. Ahora yo necesito clasificar. Te voy a tener suma. Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a colocar acá. Tengo suma de los menores a 50 y suma de los mayores a 50 como entero. Y los voy a inicializar. Ahí está. Entonces, dijimos que siempre vamos a preguntar cuántos números se van a leer. Entonces, aquí no hay que hacer ninguna modificación. Ni hay que hacer modificación en esta expresión lógica. Porque esta va a controlar cuántos números se leen, sin importar si son mayores a 50 o no. Nos interesa saber que si el usuario dijo 15 números, que entonces esta expresión de aquí controle que se lean los 15 números. Al ciclo no le interesa, ¿verdad?,
el contenido del número. Lo que le interesa es cuántos números se van a leer. ¿En qué punto del ciclo nosotros podemos incrementar los contadores y los acumuladores? No este, porque este queda fuera de toda decisión, porque controla esto. O sea, ¿en qué punto yo puedo incrementar estos de aquí? ¿Mm? Ocupo una decisión dentro del mientras. Sí, para Sí, que ¿verdad? identifique si es mayor 50 o menor 50. Exactamente, ocupo una decisión. Entonces sí, porque voy a preguntar por el número. O sea, si el número que se leyó es menor a 50, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer si es cierto? ¿Dónde están las variables que yo puse de menor a 50? Miren, tengo que incrementar este contador. Menor a 50. Entonces, conta de los menores a 50 es igual a conta de los menores a 50 más 1. O sea, encontré un número menor a 50, entonces incremento el contador. Pero también tengo que irlo acumulando, ese número, para después poder determinar la media en esa categoría. Entonces, suma de los menores a 50 es igual a ¿qué? A la misma variable. ¿Más qué? ¿Cuál sería el incremento de esto? ¿Cuál es el incremento de esto? Es un acumulador. ¿Cuál es el incremento de este acumulador? Vamos. Más el mismo incremento. Ya está aquí el mismo. Miren, ya está el mismo, pero el incremento de este acumulador, ¿qué es? Más 1. No, ese es un contador, está en la línea anterior. Más el número. Exacto, más el número que se leyó. Más el número sumado. Más el número que se leyó. Miren. Aquí va a haber un falso. Porque si no cae aquí, o sea, si el número no es menor a 50, quiere decir que 50 o más, yo tengo que incrementar otro contador y otro acumulador. Entonces va a ser el de los conta mayor a 50 es igual a conta mayor a 50. Este es un contador, más 1. Y después viene el acumulador. Se suma de los mayores a 50 es igual a el mismo acumulador. Aquí está. Más que, más el número que se leyó. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué significa esto? Miren. Leo el número. En este punto yo no sé cuál de los contadores o acumuladores voy a incrementar. Para saberlo tengo que preguntar, tengo que hacer una decisión. Entonces aquí está la decisión. Pregunto si el número leído es menor a 50. Si así es, entonces voy a tener que sumarlo en la categoría de los que son menores a 50. Aquí está, voy contando. Ah, ya va un número que es menor a 50. Entonces aquí está, más 1. Y lo sumo. Para eso tengo el acumulador de los números menores a 50. Miren, lo voy acumulando. Pero si esto es falso, es porque el número que se leyó es 50 o es cualquier otra cantidad mayor a 50. Cae en el falso. Entonces, es la otra categoría. Así que incremento el contador de los mayores a 50 y también el acumulador de los que son mayores a 50. O sea, no puedo yo incrementar en ambos casos al mismo tiempo. Todo depende de la evaluación. Recuerden, yo ya tengo dos categorías. El número no puede caer en las dos categorías al mismo tiempo. Un número no puede ser menor a 50 y mayor a 50 al mismo tiempo. Entonces tiene que caer en cualquiera de las dos. Entonces ahí yo creo la diferencia, ¿ven? Miren. Ok. ¿Este me sirve? No, ¿verdad? Ya ni siquiera existe la variable suma. Ya no. Miren. Ahora,
hago algo con él. Lo va a cambiar por el cuenta de menor 50 y cuenta mayor 50. Usted me dice que lo tengo que quitar. Ya no tiene ningún No. objetivo. No. No, que tiene que agregar los otros. Tengo que agregar qué. ¿Agregar qué? Los de cuenta menor a 50 y los de cuenta mayor a 50. No, ya no los tengo que agregar. Aquí están, miren. Esos contadores aquí están. Ese lo deja ahí, Lick. Lo dejo ahí, ¿por qué? Porque este es el contador que controla el ciclo de repetición. Lo necesito acá. ¿Mm? O sea, va contando los números independientemente de qué valor tenga ese número. Su propósito simplemente es controlar que el ciclo se repita n cantidad de veces. En este caso, el límite de veces que el usuario dijo que se tenía que repetir. Entonces, ahí queda ese contador. Lick, y si el Dígame. número que yo ingreso es 50, no va a ser la media. No, aquí cae. Si es 50, Ajá. entonces 50 es menor a 50, falso. Cae aquí, en el si no. Pero 50 no es mayor a 50. No, pero es que dijimos que íbamos a calcular la media de los números menores a 50 y por otro lado calcular la media de los números que son 50 o mayores. ¿Ok? Porque si solo Ok. queremos, si solo vamos a incluir una categoría para los números que sean 50, al final la media me va a dar 50, Sí, sí. ¿verdad? Bueno, ok, entonces esto se va a hacer mientras esta condición se cumpla. ¿Qué hago yo fuera de ciclo? Esta media ya no existe. ¿Qué hago fuera de ciclo? O cambio la pregunta. Cuando me salga de ciclo, ¿qué datos son los que yo obtuve? ¿Obtuve qué? ¿Cuántos números se leyeron que son menores a 50? La sumatoria de esos números. ¿Cuántos números se leyeron que son 50 o mayor? Y la sumatoria de esos números. Entonces, como una media aritmética es la división del acumulador entre el contador, ¿verdad que yo ya aquí puedo determinar las dos medias aritméticas? Ya tengo los datos necesarios. Sí. Entonces digo, media de los mayores a 50 va a ser igual, ¿cómo se llama la sumatoria de esta categoría? Suma mayor a 50. Suma mayor a 50 entre, ¿qué? ¿Entre cuántos números hay mayores a 50? Este es el contador. Ahí lo tienen. Miren. Y en mi otra variable de media, que es la de los menores a 50, voy a determinar ¿entre qué? Entre el contador de esa categoría. Esto, muchachos, es cuando yo quiero sacar promedios según categoría. Por ejemplo, yo quiero sacar, tengo en una tienda 10 artículos. Y a mí me están pidiendo, pues sáquenme un reporte del promedio de ventas por artículo, no un promedio de ventas general. Si yo estoy vendiendo mesas, escritorios, pupitres, entonces, ¿cuánto es el promedio de ventas de los escritorios? ¿Cuánto es el promedio de ventas de las mesas? Etcétera. Entonces, tengo que sacar una media por cada una de las categorías. Entonces, ahí está. Y obviamente tengo que imprimir los datos. Entonces, la media de los números, pongámosles menores a 50 es de media
Ahí está. E imprimo la otra media, ¿verdad? Vamos a copiar esto. Sería de los mayores. Mayores o igual a 50. Ahí está. Bien. Revisemos. Vamos a ejecutar. ¿Cuántos números va a leer? Digamos que 7. Entonces, esta variable conta no la quitamos porque nos va a ayudar a ir contando los números para no pasar de los 7 que el usuario dice que va a leer. Miren, ingrese número 1, es este. Ese 1 es el valor de conta ahorita. Primer número, ingrese número 2, ingrese número 3. Ahí van todos los números. El último número. Entonces ahí están los 7 números leídos. Miren, la media de los números menores a 50 es de 57. Aquí pasó algo. Tenemos que revisar. La media de los números mayores o igual a 50 es de 199. No puede ser eso. Entonces revisemos qué pasó acá. Números mayores o igual a 50. O sea, esta categoría. ¿Estamos contando bien? Revisemos. Ya vi cuál es el problema. ¿Lo ven ustedes? Revisemos esto de aquí. ¿Mm? ¿Ven algún problema ahí? Sí, Falta Díganme. una barrita el guión bajo. ¿Verdad? La variable no se llama igual. Esta variable y esta variable no son las mismas. Entonces aquí se me olvidó el guión bajo. Arriba también. ¿A dónde? Ah, sí. Entonces no se trata de las mismas variables. Ahí sí. Esta sí es la misma variable. Entonces aquí, veamos si no me equivoqué y quité un guión. Ahí no, ¿verdad? Todo bien. ¿Mm? Todo bien. Volvamos a ejecutar. Entonces, digamos los mismos 7 números. Hoy sí. Entonces, la media de los números menores a 50 es de 11.5. La media de los números mayores o iguales a 50 es de 70. Sería 67 redondeado. ¿Ok? Revisen, por favor, por si tienen alguna consulta. No, Lick. ¿Quedó claro cómo se calcula una media aritmética? Para eso tenemos que tener un contador y un acumulador. Lick, la media la tenía definida como real. Sí, sí, porque es la división, es una división. Entonces, una división, aunque los números sean enteros, me puede dar un resultado con decimales. Sí, pero si la media yo la defino como entero, me va a dar un número entero. Sí, o le puedo usar trunc para truncar los decimales, para omitirlos, Ajá. perdón. Ajá. Bien, si no hay más dudas, entonces finalizamos. Este ejercicio sí me interesa bastante, que lo analicen bien, porque es importante saber cómo determinar las medias aritméticas y cómo hacerlo por categoría. ¿Verdad? Esto siempre lo van a necesitar ustedes en cualquier clase de programación. Entonces siempre revísenlo, ¿verdad? Ahora hablemos de la evaluación que tocaba hoy.
te voy a colocar, ustedes me dicen si están de acuerdo con el horario. Voy a colocar un ejercicio para que ustedes desarrollen el pseudocódigo en PSaint. Puedo colocarlo mañana, ¿verdad? Y ustedes tienen toda la mañana para resolverlo y lo suben a mediodía. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, Lick. Ok. Lick, pero solo sería como tipo texto el pseudocódigo, ¿ah? O en foto. No, me van a subir el archivo de PSaint. Ok, ok. Entonces estaría disponible a partir de las 8 de la mañana, de mañana. Y para subirlo van a tener hasta las 12 del mediodía, también de mañana viernes. ¿Ok? Ok, está bien, Lick. Sí. Sí, Lick. Bien. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda o reclamo con respecto a las evaluaciones que han hecho con anterioridad, hoy es el día en que me pueden escribir. Yo por la tarde y por la noche voy a estar resolviendo esas situaciones. Está bien, Lick. Bueno. ¿Te finalizamos por hoy? Que tengan, Bueno, buen día, Lick. feliz fin de semana. Feliz día, Lick. Igualmente. Gracias, Lick. Igual. Adiós. Bye, Lick. Gracias. Adiós. Adiós, Lick. Adiós. Igualmente.